Voy a utilizar la pizarra táctica digital RX Fútbol 2025 para analizar algunos conceptos de presión en inicios dinámicos que tuvo Chelsea, que son muy interesantes para enfrentar equipos que trabajan con este tipo de circulación, en este caso en la final versus PSG. La estructura de análisis para generar diseños de presión es una estructura simple en donde subdividimos los espacios del campo de juego, cargamos en la herramienta ambos planteles y utilizamos video para poder encontrar cada uno de los funcionamientos. En este caso, el 4-4-2 que utilizó en la presión de inicio dinámico Chelsea y cómo son los ajustes en función de la circulación de la pelota. El trabajo de Chalobah, el trabajo de Caicedo con James, cómo Palmer y Neto ajustan sobre las bandas y cómo Enzo Fernández con Pedro va trabajando la circulación de la zona baja. Los saltos de Cucurella y Gusto sobre los carriles externos y el 2 versus 1 que se transforma en 1 versus 1 entre Colwill, Dembélé y Chalobah con estos ajustes hacia la zona media. Te recuerdo que esta herramienta, que es el software RX Fútbol 2025, está incluido dentro del curso para entrenadores, metodologías de entrenamiento, diseño de sesiones y planificación, que está muy pronto a empezar. Quedan 3 días para el cierre de inscripción. Si estás interesado, no tenés más que escribirnos un WhatsApp. Te invito a ver este video y además a descargarte la estructura para análisis y entrenamiento de presión. Lo primero que voy a hacer es crear los 2 planteles y las camisetas de cada uno de los equipos. Voy a ir a herramientas, administrar camisetas. Voy a hacer clic en el botón diseñar camisetas y para Chelsea voy a elegir este formato y le vamos a colocar 2 colores. Uno tirando hacia un azul más oscuro y otro hacia uno un poquito más claro, como para que se genere ahí un contraste y nos dé esa referencia al color de camiseta similar. En el caso de PSG vamos a usar este formato y voy a seleccionar un color azul con una franja roja en el centro. Bien, ahí tengo ya los 2 colores de camiseta que voy a necesitar. Vamos a seleccionar el primero. Voy a poner a Chelsea de este lado. Entonces vamos a utilizar esta posición. Ahora los vamos a organizar correctamente. Más o menos de esta forma. Luego los vamos a ir acomodando. Vamos a colocar ahora a PSG. Los vamos a poner ya en esta situación. Lo que tengo que hacer ahora es colocar el nombre de cada uno de los jugadores y el número correspondiente. Voy a ir cargando el primero para mostrarles cómo hacerlo y los otros los vamos a adelantar. Vamos a cargar a Robert Sánchez como ejemplo con el número 1, botón de la derecha sobre la camiseta, edito el texto, mantengo el número 1, tengo el color de número con el color de borde lo suficientemente nítido, voy a agregar el nombre del jugador. Vamos a colocar solo la R. Voy a seleccionar que se muestre por debajo de la camiseta y en el color de la letra vamos a dejarlo blanco. El borde del fondo no lo voy a mostrar. El color de fondo lo voy a cambiar hacia un azul más parecido al que pusimos, pero un poquito más oscuro. Por ejemplo.
y vamos a modificar el redondeado, el gradiente y el relleno. 252, y ahí me va a quedar un formato que se ve agradable y proporcionado. Vamos a adelantar el video, voy a cargar todos los planteles y a partir de allí armamos ya cada una de las secuencias de la estructura. Bien, por último, el jugador que me queda, botón de la derecha sobre la camiseta, nombre de jugador, mostramos abajo el color, redondeo con número 2 y aquí me quedan ya los dos planteles. Entonces lo que voy a hacer es ir a archivo, guardar esta estructura inicial, me voy a archivo, guardar como, de esta manera tengo el plantel de ambos equipos guardado con la forma básica y ahora en la animación 1 ya tengo para trabajar con todos los movimientos que voy a querer hacer. Otra forma de hacer esto es ir a herramientas, gestión de plantel y aquí ustedes pueden cargar cada uno de los equipos con la foto, el nombre del jugador y el número de camiseta, o importar el plantel si ustedes están trabajando con la herramienta de gestión o con el software de videoanálisis, en donde el plantel ya lo tienen cargado dentro de esas herramientas. Aquí las pueden combinar y directamente cargan el plantel. Cuando ustedes colocan una camiseta o una foto, con el botón de la derecha van a poder asignar el jugador que es a esa camiseta o a ese jugador. Y aquí abajo tienen la pestaña de equipos que en todos los equipos que ustedes tengan cargados dentro de gestión de plantel los van a poder seleccionar aquí y automáticamente el software les va a colocar los jugadores de ese plantel. Esas son las dos maneras de hacerlo. Dentro de nuestro canal de YouTube tienen muchísimos videos sobre la gestión de cada uno de los planteles, cómo agregar las fotos, cómo poner los nombres, etc. Me voy a centrar ahora en lo que vamos a armar a nivel estructura para generar la presión. Entonces, una vez que tengo ya los planteles armados, voy a hacer subdivisiones en el campo de juego. De esta manera ustedes van a encontrar el archivo original, que como les dije en los comentarios y al principio, está en el link aquí en la descripción. Así de esta manera ya les queda bien cómo lo vamos a diseñar. Voy a tipo de línea, vamos a hacer una línea continua, botón izquierdo del mouse, tecla control y generamos esta línea en esta posición. Ahora las vamos a acomodar. Yo lo que voy a hacer es marcar los pasillos como para tener la referencia y vamos a marcar, esta la voy a ajustar un poquito, me quedó larga. Ahora las voy a colocar en la posición correcta. Selecciono y con las flechas del teclado puedo acomodarlas. Vamos ahora a marcar alturas sobre la línea del área grande y a los 15 metros en esta posición y a los 15 metros en esta posición. Como dijimos al principio, es una estructura de presión en inicio dinámico y lo que estamos haciendo es utilizar este partido para poder organizar todo el proceso. Lo último es ir a capas,
tomar todas las líneas, botón izquierdo del mouse, selecciono la primera, presiono la tecla Shift del teclado, flecha arriba, selecciono todas y las muevo por debajo de todos los jugadores. Presiono el candado para que las líneas me queden bloqueadas y no se muevan sin querer en la animación. Voy a archivo, guardar, y aquí ya tengo toda la estructura con los espacios y con las zonas. Una vez que tenemos la estructura de los equipos armada y la estructura de espacios que ustedes pueden hacer de la forma que les interese, la subdivisión o de la forma en la que estén acostumbrados, hay que ir al video. Yo voy a ir a 3 jugadas que se dan al inicio del partido y que nos van a permitir tener la observación de cómo van a presionar el inicio dinámico del PSG. Entonces, le vamos a dar play al video, vamos a dejar que corra. Esta es la primera. Acá tenemos la línea de 4, el arquero y el mediocentro, el contención con los 2 interiores. Entonces, es una situación de 7 jugadores más 1 versus 6 de Chelsea. Esta situación está propuesta como un 4-4-2, o sea que los jugadores que no vemos producto del ángulo de la cámara es simplemente una situación de 4 jugadores de Chelsea, o sea, la línea defensiva. Vamos de vuelta a la herramienta y vamos a ordenar esta posición. Le vamos a dar la pelota al arquero, botón de la derecha, y vamos a organizar todos los jugadores en la posición que corresponde. Aproximadamente para poder tener esa referencia. Vamos a estar así. Y aquí los jugadores que no vemos seguramente abiertos por los carriles y Dembélé en este sector. Entonces, ¿qué está haciendo Chelsea ante esta posición? Está parando 2 jugadores. ¿Sí? Lo vamos a tener a Enzo Fernández, que sale de esa posición de 4-2-3-1, como la podemos llegar a ver aquí, a colocarse en una posición de 4-4-2. Entonces, Pedro va a quedar sobre este sector, Enzo Fernández va a subir, va a pasar de esta posición a esta posición para armar el sistema, y aquí vamos a tener un jugador intermedio que es Neto sobre la posición de Neves y Hakimi. Lo mismo hace Palmer sobre la posición de Peña y Méndez, y Caicedo junto con James se colocan en esta posición. Podemos ver un poquito más adelante, así queda más prolijo, y estos 2 jugadores se quedan en esta posición. Vamos a cerrarlos. Cucurella va a cerrar sobre esta zona. Colwill va a tomar a Dembélé. Chalobah es el jugador que va a quedar libre, dando la superioridad, y Gusto va a estar cerrado sobre este sector. Este es el posicionamiento inicial. La primera jugada que tenemos en situación de 4-4-2 en una especie de inicio dinámico. Los jugadores no están en un saque de meta. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es la circulación de la pelota y la altura de la presión. Entonces, en primer lugar, el equipo llega hasta el borde del área y Chelsea está un poquito más parado sobre la parte de 3/4. Vitinha queda intermedio entre la primera línea de presión. Fíjense cómo estos 3 jugadores más los 2 laterales están tomados por 4. O sea, los 2 delanteros solamente van a tomar esta zona, y aquí van a empezar a trabajar estos 5 jugadores versus 4. La superioridad en este caso está del lado de PSG y sobre la zona final del lado de Chelsea. Entonces, los ajustes que vamos a tener que ir viendo son en función de lo que hace la línea defensiva para compensar los saltos
de las dos líneas de presión iniciales del Chelsea. Entonces, vamos a darle play. Vemos cómo la pelota gira sobre este sector. Ahora voy a agregar otro movimiento en donde la pelota venga sobre este sector, sobre Beraldo. Vamos a visualizar bien dónde va a recibir. Está un poquito más atrás, obviamente, pero no va a cambiar nada. Y ahora vamos a hacer todo el movimiento. Hay presión, hay retroceso y esta línea va a bascular. Y acá ya tenemos algunos indicios tácticos. Palmer estaba más cerrado sobre este sector. Así y así. Y ahora sobre esta zona nos vamos a dar cuenta que van a quedar parados más de esta manera. Incluso con Fernández. Méndez va a descender también. Y estos jugadores no los estamos viendo dentro del cuadro. Vamos a darle play. Ahora, en el tercer movimiento ocurre el primer ajuste. Acá Palmer salta sobre la posición de Méndez cuando llega la pelota. Y acá hay que ver que evidentemente todos estos jugadores están teniendo algún tipo de movilidad, están teniendo algún tipo de ajuste, con lo cual yo lo voy a empezar a marcar en función de lo que sé que va a pasar luego en el movimiento 4. Porque aquí ya empieza el funcionamiento táctico de Chelsea. Entonces, la pelota viene sobre la posición de Méndez y lo que nosotros vemos es que Palmer deja de vigilar sobre la zona media y va a presionar. Y vemos este salto que es el ajuste de la línea para no dejar libre a Vitinha, no bascular sobre este sector y no traer uno de los jugadores de la segunda línea de 4. Entonces, vamos a hacer este movimiento con Chalobah. Venimos de esta manera. Venimos de esta manera. Vitinha queda marcado aquí. James queda de esta forma. Esto se ajusta. Caicedo desciende sobre este sector. Y aquí el que salta a ajustar este espacio es Chalobah. Entonces, el primer movimiento que nosotros vemos es un ajuste de central libre sobre el mediocampista rival que tiene posibilidad de recepcionar esa pelota. La pelota va larga, fíjense cómo Caicedo va a ajustar esta igualdad numérica y recuperan en ese offside. Entonces yo voy a lanzar sobre esta posición. Dembélé, que obviamente estaba parado por detrás, que es algo que normalmente hace, se va a quedar parado aquí. Y en este movimiento ya vamos a ver cómo Caicedo ajusta, Bustos se mete, Chalobah queda sobre Peña y allí ya se va a dar la recuperación. Si juego la pelota voy a tener esta situación. Entonces, esta estructura ya la tengo animada, ya tengo la referencia de cómo está ajustando este jugador. Lo único que me va a quedar hacer para tomarlo bien es resaltar esta posición de esta manera, resaltarla aquí, botón de la derecha resaltado, y ya tomo como referencia ese ajuste. Entonces, empecemos a sacar alguna conclusión sobre lo que es esta estructura de presión de Chelsea. En primer lugar, ¿por qué utiliza 4 jugadores en lugar de utilizar 3 para vigilar estos 4 y tomar a Vitinha,
que es un jugador muy importante con un único jugador, porque podría pasar lo siguiente. Vamos a guardar este archivo y ahora me voy a ir a archivo, guardar como, y voy a crear otro para poder hacer modificaciones sobre lo que estamos haciendo. Ya que lo tengo guardado, puedo hacer modificaciones sin modificar el archivo anterior. Bien podría tomar la decisión de jugar con Caicedo acá, este jugador en este sector, Fernández y Pedro más adelantado, tomar a Vitinha con un único jugador y presionar de esta manera con una especie de rombo, ¿sí? Un 4-3-1-2 clásico. Que de hecho lo hace Chelsea, lo ha hecho incluso dentro de este partido también. Esta situación que le modifica. Cuando la pelota viene hacia una de las bandas, que es un funcionamiento normal que tiene PSG, llevar la pelota en circulación a lo ancho en la zona baja, la basculación de estos tres jugadores es mucho más compleja y Vitinha, porque va a tener un desplazamiento mucho más largo, y Vitinha, al ser un jugador que se va a meter sobre la línea de base, Méndez suele subir, Beraldo suele colocarse desde este sector, arrastraría demasiado a uno de los contención sobre la zona baja y terminarían intercambiando este jugador sobre una posición de retroceso muy inferior. Entonces, la decisión que evidentemente toma, nosotros, lógico, no podemos saberlo, pero estamos analizando, y esa es la clave para poder tomar decisiones, es colocar dos medios, liberar la salida dentro de la zona baja, dejar que lleguen hasta esta posición y empezar a bascular sobre este lugar. ¿Cuáles son los jugadores que ajustan esa basculación? Siempre va a ajustar el central libre, porque los dos defensores laterales que quedan abiertos, tanto Gusto como Cucurella, sobre las bandas, van a tomar los descensos en 1 versus 1. Y estos dos jugadores se van a ajustar. Colwill manteniendo el duelo con Dembélé, Chalobah saliendo hacia los diferentes sectores y Caicedo y James ajustando en función del sector de la pelota. Esto lo podemos comprobar si seguimos analizando jugadas. Entonces me voy a ir al minuto 1.26, la situación de 4 jugadores, 2 que van a presionar y la estructura de 7 más 1 versus 6. Ahora la pelota va sobre este sector, es la misma situación que antes. Acá lo que está haciendo Vitinha es ese descenso con la subida de este jugador, se van a cerrar. Fíjense cómo Caicedo no persigue, sino que están vigilando en esta posición. Aquí sí van 1 contra 1, no se desesperan, y aquí está el descenso del extremo, que sí lo va a seguir el jugador que lo tiene. La situación de 2 versus 1 está dada sobre este sector, o sea que Chalobah no está ajustando porque están yendo sobre este carril, baja, al descender el extremo desciende lateral, y así se organizan. Otro punto muy importante es que la intensidad con la que presionan no es una intensidad máxima, desesperada, en donde corren y se chocan y generan faltas, etc. Tienen una intensidad lógica en función de la velocidad de pelota y la intensidad del rival para ocupar espacios y para marcar esta situación. Como el descenso no es de uno de los extremos, sino que la pelota viene hacia afuera, Palmer bascula y Peña es el que se separa de James, Pedro va sobre este sector, Vitinha queda libre, lo ajusta James, salta el interior. Cuando el jugador que desciende es el jugador lateral, ¿sí? Vamos a ponerlo nuevamente más parecido a lo que estaba. El que desciende es el lateral, el extremo, el que persigue es el lateral. Y el ajuste acá se da
de esta manera. La zona media la persiguen y la respaldan los jugadores internos, por eso también hay dos, y ahí vamos a tener el otro funcionamiento que ya lo pueden construir a partir de ese movimiento. Vamos a ver una jugada más que está en el minuto número 3. Fíjense que elegimos todas situaciones en las que están recién iniciado el partido 0-0 sin ninguna modificación para poder corroborarlo. Nuevamente, inicio dinámico, acá sucede lo mismo, desciende Vitinha, se abre central, sube lateral y bascula en esta posición uno de los interiores. ¿Qué va a suceder aquí? De nuevo, 4-4-2 con los dos delanteros y la línea de 4. Caicedo sobre el sector de la pelota y el que salta sobre el jugador que gana la espalda de esa línea de 4 es nuevamente Chalobah. Entonces, fíjense cómo en esta jugada no es Palmer el que se va a cerrar y no intentan que este jugador quede sobre la posición del interior cerrado. Directamente van al 1 contra 1, entonces van a tener duelo, 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 duelo y vigilancia. Aquí sí arriesgan, permite ver más jugadores. Fíjense cómo la posición de Chalobah ya es una posición de vigilancia. Y en este caso está tratando de coordinarse con Palmer para ver cómo liberan el opuesto más alejado y cómo toman los intermedios. Fíjense los movimientos. Una vez que la pelota está aquí y que Chalobah se da cuenta que el que va a cerrar va a ser Palmer, que el espacio está contraído, está de presión de Chelsea sobre PSG en los inicios dinámicos, cómo el sistema cambia a una situación de 4-4-2 y cómo son los ajustes utilizando el central libre sobre la franja media y utilizando laterales en 1 versus 1 por banda, controlando con dos jugadores de contención sobre la línea, evitando que las basculaciones sean anchas en la posesión de pelota, en los inicios y en la circulación. Vitinha va a quedar marcado siempre o va a quedar de frente, pero ya en una zona más baja. La herramienta que utilicé es la pizarra digital RX Fútbol 2025. Cualquier información que necesiten sobre el software lo pueden encontrar en nuestro sitio web o pueden comunicarse directamente a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias.